Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 28 del mes de febrero del año 2025. Continuamos nuestra lectura bíblica en el primer libro de los Reyes, capítulo 15, versículo 1 en adelante, reinado de Abías. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abías comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. Los demás hechos de Abías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam, y durmió Abías con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa su hijo en su lugar. Reinado de Asa. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá, y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que su padre había hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. Alianza de Asa con Ben-Hadad. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá, para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió al rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: haya alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. Y aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consistió con el rey Asa y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, y conquistó Gijón, Dan, Abel-Maaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mizpa. Muerte de Asa. Los demás hechos de Asa y todo su poderío y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez enfermó de los pies, y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Josafat su hijo. Reinado de Nadab. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenía sitiado a Gibetón. Y lo mató pues Baasa en el 3er año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita.
por los pecados que Jeroboam había cometido, con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Hermanos, comenzamos a contar la historia de los reyes de cada uno de los reinos, tanto el reino de Israel como el rey de Judá, y van reyes alternos. El reino de Judá fue gobernado prácticamente por toda la descendencia de David. El reino de Israel fueron diferentes generaciones las que reinaron, pero vemos cómo van los contrastes. El reino de Judá durante todo el tiempo fue el que más hubieron reyes que se acercaron un poco más a Jehová a hacer las cosas bien. En el reino de Israel la mayoría hicieron las cosas mal, siempre se apartaron, siguieron los ejemplos de sus padres, no cambiaron las situaciones, siguieron adorando imágenes, siguieron haciendo ese tipo de adoración, de sacrificios a dioses que no eran dioses. Y por esa razón siempre existió la dificultad entre ellos, siempre hubo guerra, todos los reyes tuvieron guerra contra cada uno de los reinos, el reino de Judá, el reino de Israel, siempre estuvieron en guerras. Hermanos, el apartarnos de Jehová siempre nos va a traer dificultades, nos va a traer problemas, nos va a traer toda clase de situaciones difíciles en nuestra vida. Lo que la palabra de Dios habla se cumple, se va a cumplir y seguirá cumpliéndose siempre. Entonces, si Él nos manda a que obedezcamos, a que seamos fieles a su palabra, que Él dice que es un Dios celoso, entonces Él es el mismo Dios, es de ayer, de hoy y de siempre. Entonces lo que nos corresponde es obedecer su palabra, no apartarnos como lo hicieron estos reyes. Muchos reinaron poco, unos 2 años, 3 años, otros duraron un poco más de tiempo. El caso de Asa, que reinó 41 años, pero por la razón de que siempre buscó hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios mandaba. Siempre Dios los compara con el rey David, que fue perfecto, dice, según el corazón de Jehová, pero siempre le hace ver el error cometido con Urías Eteo. Siempre hay algo, pero David nunca se apartó de adorar a otros dioses, siempre fue a adorar y a buscar de Jehová. Entonces, hermanos, tomemos el ejemplo y busquemos a Jehová independientemente de las circunstancias por las cuales estemos pasando, independientemente de lo que los demás hagan. Nosotros mantengámonos firmes en buscar y adorar a nuestro Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.